Fíjate que la vacunación no es otra cosa más que el manejo de alguna sustancia bien aplicada, inducida a un ser vivo con la capacidad de generar una inmunidad, una respuesta inmune para protegernos de estas mismas. Justamente la primera vacuna que se llevó a cabo fue la del viruela. La diferencia es, muchas de las veces, las vías de aplicación, la correcta aplicación, el correcto calendario de vacunación, las calidades de estas, pues pueden sufrir pequeños o mínimos los daños comparado versus tus vecinos que posiblemente no hicieron un buen calendario de vacunación, no hicieron un buen manejo. Después de inocular tus animales, llevar serologías al laboratorio. Y dependiendo los títulos que te logres encontrar. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a este podcast donde exploraremos todo lo relacionado con el cuidado y la alimentación del ganado en sus diversas especies. Mi nombre es Lalo Rolas y en cada episodio vamos a compartir con ustedes conocimientos y aplicaciones útiles para el cuidado de su ganado, por supuesto entrevistas con expertos y las últimas novedades en el mundo de la ganadería. No importa que tengan vacas, caballos, gallos, estamos seguros que encontrarán el consejo más útil para el cuidado y el bienestar de sus animales y con esto poder lograr, por supuesto, aumentar la productividad de su ganado. Y para el día de hoy, nuestro tema es recomendaciones de vacunación. Así que comenzamos. Y bueno, pues como se los hemos manejado, hemos tenido en los diferentes episodios un experto en la materia y el día de hoy nos acompaña, por supuesto, un buen amigo. Él es el médico veterinario y zootecnista Rafael Vargas Alcaraz. Él es egresado de la Universidad de Colima, además cuenta con diplomados en diagnóstico avícola, optimización en la producción y reproducción avícola, además ha tomado cursos en ICAMI y ha sido médico responsable y líder de proyectos en empresas líder de la región, tanto en la parte avícola, porcícola y ganadera. Y actualmente él se desempeña como asesor independiente y servicio técnico especializado en la empresa forrajera 19 Hermanos. Médico, bienvenido. Gracias, Lalo. Gracias. Un gusto saludar a toda tu audiencia y esperemos sacar algo bueno de toda esta charla, La verdad, siempre hemos tenido pláticas muy amenas que incluso nos ha dado para poder traer más temas a estos podcasts, médico. Y el tema de hoy creo que es bastante interesante, las recomendaciones de vacunación. Y yo creo que vamos a partir precisamente de lo general, que nos expliques qué es la vacunación. Fíjate que la vacunación no es otra cosa más que el manejo de alguna sustancia bien aplicada, inducida a un ser vivo, con la capacidad de generar una inmunidad, una respuesta inmune para protegernos de estas mismas. Es lo mismo que sucede con los seres humanos, ¿no, médico? Esas vacunas para evitar ciertas enfermedades, ¿no? Claro. ¿Tiene claro. la misma aplicación dentro de los animales? Por supuesto que sí, es una respuesta inmunitaria con la finalidad precisamente de prevalecer la vida. ¿Nos podrías ampliar un poquito más esta parte de el uso o la utilización de las vacunas, por favor? Fíjate que el uso viene desde hace muchísimos años. Justamente la primera vacuna que se llevó a cabo fue la del viruela. Fue precisamente, y su nombre se genera porque fue justamente realizada en bovinos, de ahí vacuna, viene precisamente su nombre. A través de los años, la historia nos ha dicho que se han ido perfeccionando las técnicas, absolutamente todo lo que conlleva al estudio de la inmunidad y la supervivencia de los seres vivos, con resultados muy eficaces. La diferencia es, muchas de las veces, las vías de aplicación, la correcta aplicación, el correcto calendario de vacunación, las calidades de estas, lo que en un momento diferencian justamente el éxito o el fracaso de estas mismas. Médico, ¿y cómo podemos medir con estas vacunas cuál es la respuesta inmune precisamente de esta aplicación de vacunas? Fíjate que después de
de llevar a cabo, y durante la experiencia que he tenido, hay una manera muy fácil de medir la gente de campo. Háblese de cualquier especie, cerdos, bovinos, aves, la que quieras. ¿Cuál es? Cuando tú te das cuenta que empieza a haber desafíos en tu zona, en tu región, y que tus animales, después de haber sido inoculados o vacunados, pues pueden sufrir pequeños o mínimos los daños comparado versus tus vecinos que posiblemente no hicieron un buen calendario de vacunación, no hicieron un buen manejo, y ellos se ven sumamente afectados a tal grado de que puede llegar a haber enfermedades que te llega a dejar sin un solo animal vivo. Entonces esa es la manera muy práctica, pero muy cara, porque te das cuenta si te funciona, si están tus animales bien, o si es un fracaso, si se les murieron los animales o pasaron a ser perjudicados en su salud. Otra manera es muy sencilla, y asesorarte con un, en este caso, buen médico veterinario, un buen técnico, un buen ingeniero agrónomo que te pueda decir cuál es un buen calendario de vacunación. Después de inocular tus animales, llevar serologías al laboratorio, y dependiendo los títulos que te logres encontrar, te vas a dar cuenta si son títulos vacunales o si son títulos de desafío, que le podemos llamar, enfermedades de campo. Entonces, es una manera relativamente sencilla de medir, pero existen las dos maneras, tanto lo práctico, el ver cómo se están comportando tus animales versus tus vecinos ante algún desafío, posible desafío, y en laboratorio, donde queda confirmado si estamos haciendo bien nuestro manejo y estamos obteniendo la respuesta que deseamos después de la inoculación de estas. Un término que mencionaste, médico, que me gustaría que se aclarara: hay que llevar serologías a laboratorios. ¿A qué nos referimos? Perdón, está uno tan acostumbrado a utilizar este término. Es sangrar a algunos animales de forma al azar. Por ejemplo, yo tengo 100 gallos o 100 gallinas, lo que sea, y es una muestra representativa, unos 10, 12 animales, por decir algo. Tomas serología de cada uno, los identificas y los llevas al laboratorio. El laboratorio te va a dar un cualitativo, un cuantitativo de cómo está tu perfil de respuesta inmunitaria post-vacunación. Excelente. Y hablamos de vacunas. ¿Qué tipos de vacunas hay? Y, por supuesto, ¿cuánto es el tiempo que pueden proteger estas vacunas? Perfecto. Y fíjate que es una excelente pregunta, y te lo digo porque muy comúnmente me encuentro en las asesorías donde me invitan a dar charlas a las empresas donde asisto. Muchas de las veces, cuando no cuenta uno con un respaldo técnico, cometemos el error y creemos que la inmunidad va a ser de por vida. No, existen vacunas que sí nos pueden dar una inmunidad, como la vacuna de Coxidia, es de por vida en las aves, la vacuna de Marek y la vacuna de viruela, por el tipo de virus. Actualmente ya existen otro tipo de bacterias, de vacunas mucho más tecnificadas, ¿sí? Entonces, este tipo de vacunas tienen la capacidad de estarse reciclando en el organismo de por vida, y como consecuencia nos da una inmunidad durante toda la vida. Pero existen otras vacunas que su protección es limitada, y quiero que quede bien claro esto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la primera pregunta que hago yo cuando voy es: ¿cuál es tu calendario de vacunación? Y me dicen: no, pues es que yo vacuné contra Newcastle. Sí, pero tus animales ya tienen 2 años y tú lo hiciste cuando tenían 10 días. No va a haber vacuna, virus vivo o emulsionada o en hidróxido de aluminio, que puedan darnos una respuesta por tantísimo tiempo. Por eso tenemos los desafíos y perdemos ante ellos en campo. Yo diría que una buena aplicación de un buen laboratorio y un correcto manejo de estas, pudiéramos decir que nos da entre 3,5 y 4 meses de inmunidad protectiva. Esto quiere decir que yo necesito vacunar mínimo unas 4 veces al año, lo que serían las vacunas como la triple aviar que traigan Newcastle, coriza, pastorela, esto en emulsión o hidróxido de aluminio, y la de virus vivo, dependiendo la zona, si necesita Newcastle con bronquitis o puro Newcastle, que eso es bien importante también, pudiéramos utilizar otro tema posteriormente. Pero lo que sí quiero decir es que esas vacunas necesitan estar revacunando mínimo 4 meses o
3 veces al año para hablar de que nuestros animales estén protegidos. Sí, para quitar ese dilema entre que lo hice, pero lo hice cuando tenía 10 días y ahorita tiene un año, año y tantos, ya no hay inmunidad. Y se los puedo comprobar llevando al laboratorio la serología que comentaba anteriormente y vamos a encontrar que los títulos están en ceros. Si a esa edad y a esa distancia de tiempo de haber aplicado yo mi vacuna encuentro títulos en mis aves, es porque estoy teniendo desafío de campo. Por cualquier vía o vector, puede ser las mismas visitas, puede ser los pájaros, pueden ser las ardillas, las ratas, en fin, hay muchos desafíos en los que nuestros animales se enfrentan día a día y no son capaces ya de ser títulos vacunales. Médico, me surge precisamente una situación con esto que estamos platicando y yo creo que muchos de la audiencia que están viendo este podcast también se la han de hacer. Oye, médico, ¿sabes qué? Yo tengo mi ganado, lo tengo separado totalmente, ¿es necesario que vacune o estoy protegido? Nadie entra, o sea, me imagino que puede existir quien diga, no necesito la vacunación porque tengo mi ganado aislado, ¿no? ¿Qué opinión hay al respecto? Fíjate que yo solamente, salvo algunos lugares que de veras pudiera pensar en donde no tengo el aire en contra, o sea, que pueda ser un vector, los animales como las moscas, las cucarachas, los pájaros, las ardillas, las ratas, si me dijeras que está sumamente aislado, aún así yo te recomendaría cuando menos un cuadro básico de vacunación. Error mío si te dijera, no te preocupes, no te va a pasar absolutamente nada. Hay que acordarnos que durante la época del año tenemos diferentes climas, diferentes corrientes de aire, diferentes condiciones en todos los aspectos y que no nomás te puede llegar por los animales, hasta por la misma agua. El mal manejo de tu personal que no se lave las manos después de haber ido al baño, el contacto con el alimento, o sea, hay infinidad de fuentes por las que podemos estar teniendo desafíos que es mejor prevenir como un buen seguro. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es mi conclusión que yo pudiera decirte al tema. Si yo te dijera no es necesario vacunar, estaría en un error, sobre todo como asesor, porque hasta ahorita no encuentro ningún lugar en donde pueda llevarse a cabo la producción sin necesidad de las vacunas. Prueba está que ya lo han hecho y al poco tiempo me están hablando que ya hay desafíos y que ya hay problemas y que ya hay mortalidades y que ya hay enfermedades. Entonces, las vacunas hay que acordarnos que son sustancias que sirven para prevenir y cumplen muy bien su función, pero hay que saberlas aplicar correctamente y saber el calendario indicado de acuerdo a la zona. Es muy diferente una zona de Chihuahua, de Sonora, a la de Oaxaca, a la de Jalisco, a la de Veracruz, a la de Mérida. Es totalmente diferente y se debe hacer un traje a la medida cuando se considera hacer un buen calendario de vacunación. Y precisamente me gustaría que ahora nos vaciáramos a esta parte del calendario de vacunación. ¿Cómo se hace un buen calendario de vacunación? ¿Cuáles serían las generalidades para poder tener un buen calendario de vacunación? En primer lugar, ubicarte el tipo o especie con la que estás trabajando, qué problemas prevalecen de acuerdo a la época del año y cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan no nomás tú, sino tus vecinos, tu zona, porque luego se escucha el run, que empezaron problemas respiratorios, que empezaron problemas digestivos, que empezaron infinidad de problemas y muchas de las veces se complican. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero hacer un buen sondeo con la gente que tiene la misma especie que tú estás trabajando, háblese gallo de pelea, empezar a preguntar tú en la zona cómo se están comportando, cada cuándo tienen problemas, qué tipo de problemas, a qué edades se presenta, cuál es la signología, incluso sirve mucho para que uno como servicio técnico les pueda apoyar. Entre más amplio sea el anillo que tú estés protegiendo con vacunaciones, con manejos, con medicaciones de ser necesario, menos problemas van a tener como comunidad productora. Sí, yo te puedo ayudar a ti en tu granja, pero ¿qué te parece si también hablo con el vecino de al lado y con el que está atrás de ti, con el de enfrente, y empezamos a hacer un círculo de protección? Se van a ver beneficiadas toda la zona, no nomás tu granja. Un trabajo en conjunto. En conjunto, es muy importante la coordinación y que si yo voy a hacer un manejo de vacunación o medicación, estén los demás enterados.
Sí, porque existen vacunas que tienen la capacidad de replicarse, a pesar de ser virus atenuados, tienen la capacidad de replicarse en las aves migratorias y llevarte a ti un problema por no estar al mismo tiempo inoculando ciertas vacunas. ¿Sí? Excelente. Y hay una parte, también una pregunta muy interesante. ¿A qué nos referimos, médico, con lo que es la cadena fría de las vacunas y qué consecuencias tiene eso? Ok, fíjate que esa es una pregunta que posiblemente yo como cliente, cuando desconozco qué hay detrás del proceso de producción de las vacunas, el laboratorio se preocupa mucho por la calidad, por los títulos, por la cadena fría, que sería el mantener justamente las vacunas vivas, que son termosensibles. ¿Qué significa termosensibles? Que el llegar a ver variaciones de temperatura llegan a afectarme la calidad de estas. Entonces, en un momento dado pudiéramos tener un problema de eficiencia por una mala calidad del manejo de nuestras vacunas. La cadena fría significa que desde el laboratorio deben de mantener una temperatura de acuerdo a lo indicado por el servicio técnico, llega al distribuidor, del distribuidor llega a lo que sería el cliente. Durante todo este proceso es lo que le llamamos cadena fría. Debe de mantenerse una temperatura muy estable para que no sufra precisamente algún problema al momento de aplicar y su eficiente efecto. ¿Qué es lo más común que me encuentro? Que desgraciadamente en ocasiones, y lo he visto, por querer ahorrar luz en algunos lugares que me ha tocado, apagan durante la noche los refrigeradores, sin darse cuenta lo que ocasionan precisamente a todos los biológicos o vacunas, que es exactamente lo mismo. Esos altibajos de temperatura llegan a afectar la eficiencia, y después dice la gente, espérate, es que yo vacuné. Sí vacunaste, pero no sabes lo que hay atrás. Entonces yo los invito mucho a que investiguen muchas de las veces, porque es más común de lo que se imagina, en que esos manejos se lleven a cabo sin darse cuenta, porque muchas de las veces quien los atiende o quien desconecta es un empleado, no es ni siquiera el médico responsable, que sí tiene conciencia de lo que puede ocasionar con eso, pero la gente se le hace fácil, y yo los invito a que hagan eso, porque es más común de lo que se imagina. Sí. Oye, médico, y creo que va a saltar a la audiencia otra duda. ¿Cuál es la correcta aplicación de las vacunas? Fíjate que existen diferentes vías. Todas son válidas dependiendo de lo que estemos hablando. Existe, por ejemplo, las virus vivo, que por lo general deben de ir en contacto con las mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? Puede ser ocular, puede ser nasal, puede ser oral. Aquí lo importante de las vacunas virus vivo, que deben de estar en contacto, es que esté correctamente aplicado y manejado su temperatura. ¿Sí? Existen otras que van de vía parenteral. ¿Cuál es la parenteral? Pues puede ser intramuscular, subcutánea. Son otro tipo de vacunas que vienen por lo general oleosas o vienen en hidróxido de aluminio. La finalidad es la misma, o sea, crear inmunidad, una respuesta inmune y proteger a nuestros animales. Pero son lo más común que pudiéramos tener. Es un momento dado, en el caso de las aves, del gallo de pelea, del pollo engorda, la gallina de postura, el pollito, principalmente son esas vías las que les puedo comentar. ¿Hay alguna complicación o hay alguna reacción por la aplicación de estas vacunas? ¿Y por qué en algunas ocasiones se pueden llegar a complicar? Fíjate que sí, y es bien importante. Las aves, como tal, necesitan justamente la inoculación de los animales, pero sus vacunas, incluso muchas de las veces, para la gente que no conoce, nos debe de dar justamente una reacción. Pero una reacción, si hablamos de un virus vivo de Newcastle, debe de empezar a las 24 o 36 horas un ruidito respiratorio muy común, que es cuando quiere decir que sí estamos vacunando correctamente. Llega a replicarse durante los primeros 3 días, 4 días máximo, y después debe de disminuir justamente el ruido. Quiere decir que está correctamente vacunado. En el caso de la pechuga, en el caso subcutánea, muchas de las veces hay una pequeña reacción de inflamación.
Pero desgraciadamente las vacunas que de veras cumplen la función en las aves, por el tipo de sistema inmunológico que tienen estas, debe de haber una irritación. Si no existe una irritación, si no existe ese ruido respiratorio que acabo de comentar, quiere decir que las aves no quedaron bien inoculadas y es un problema. Entonces, en el caso de las aves, no quieran ver que pase desapercibido la vacunación. Si lo hiciéramos o lo traspoláramos, en el caso de los niños, podemos vacunar 10 niños. A uno le pega temperatura, el otro anda jugando como si nada, el otro le da sueño, el otro no le da hambre, cada uno se va a comportar de diferente manera, pero debe de haber alguna reacción. En el caso de las aves, por el tipo de sistema inmunitario que tienen, es un poco más agresiva la vacunación, por eso son oleosas, para que poco a poco se vayan absorbiendo, pero es bien importante una cosa, estar cambiando con frecuencia la aguja, nunca utilizar agujas ya usadas anteriormente, nunca meter al biológico o a la vacuna lo que es una aguja que ya tuvo contacto con los animales. Siempre es decir, si me sobra, no la regreso. No, o sea, tengo jamás. que utilizar ya Sí, lo que es. traigo en esa jeringa. Fíjate que es muy bueno eso que comentas. Prefiero yo que si mi vacuna dice medio centímetro y me va a sobrar, en lugar de tirarla o de regresarla al frasco que es garrafal, un error garrafal, y quiero enfatizarlo, nosotros estamos contaminando nuestra propia vacuna y mejor deséchenla, o en lugar de decir 0.5, póngale 0.7 a todos los animales, no pasa absolutamente nada, está demostrado en laboratorio, el que si el laboratorio a mí me dice 0.5 y yo tengo manera de ponerle 0.7, en lugar de tirarla, ponerle 0.7, yo lo he medido a manera personal y me da un poco más de respuesta inmune, entonces no lo desperdicien, ni lo vacíen al frasco como bien lo mencionabas, mejor inoculen un poquito más de la vacuna y se los va a agradecer las aves. Excelente. Médico, pues estamos llegando al fin de este episodio y me gustaría que nos compartieras para toda nuestra audiencia cuál es el consejo del día en el tema recomendaciones de vacunación. Mi recomendación es que chequen por favor con un servicio técnico, un servicio profesional, que en realidad les den un calendario de acuerdo a su zona, un traje a la medida, que algo de lo que comúnmente me he topado es que andan metiendo desesperadamente cepas que no tienen que meter y eso en lugar de ayudarnos nos viene a complicar los cuadros. No hay como asesorarse de una persona profesional y que en realidad les ayude a solucionar sus problemas y no se los haga más grandes. Excelente. Médico, agradecerte nuevamente tu participación en este podcast. Gracias. Esperemos que más adelante continuemos con más temas. Como el señor Vicente, mientras que me sigan invitando, yo voy a seguir platicando. Perfecto, médico, un gusto tenerte nuevamente aquí, gracias. Y bueno, pues amigos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el favor de su atención. Ya lo saben, cualquier pregunta, cualquier situación que tengan respecto a los temas, lo pueden estar mencionando aquí en los comentarios de las redes sociales de este podcast. No nos queda más que despedirnos, agradecerles el favor de su atención. Yo soy su amigo y servidor Lalo Rolas y los veo en un próximo episodio.